Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rise Shadow Legends y en el día de hoy os mostraré los 6 mejores personajes free to play para comenzar de la mejor manera en Rise Shadow Legends y que podáis avanzar rápidamente. Todos los personajes que os voy a comentar son free to play, la mayoría, todos o casi todos menos uno, lo vais a poder conseguir farmeando en las etapas y os voy a enseñar dónde farmearlos, cómo conseguirlos y para qué son buenos cada uno de ellos. Así que chicos, quedaros aquí, ver todo el vídeo porque es muy importante. Si estáis comenzando en Rise Shadow Legends, esto os va a ayudar mucho. Bien, vamos a ir a campeones y como bien sabéis, el mejor personaje inicial que podemos elegir no es otro que nuestro amigo Kael. ¿Por qué nuestro amigo Kael? Porque es el personaje que de los que te dan inicialmente a escoger el que más te va a ayudar en el progreso de todo el contenido en general, tanto para avanzar en la historia, las mazmorras, el jefe de clan, etcétera, por sus habilidades, también para poder progresar en arena, que es muy importante, porque tenemos esta habilidad, lluvia ácida, que ataca a todos los enemigos, tiene un 15% más de probabilidad de crítico, llena un 25% la barra de turno de este campeón por cada enemigo, y con esto vamos a poder ir limpiando áreas, bien sea en arena, bien sea en la campaña, en mazmorras, etcétera. Y luego, muy importante, que vamos a tener esto de aquí, que es desintegrar, que vamos a poder poner veneno también en los personajes, sobre todo si lo vamos a llevar a una mazmorra, al jefe de esa mazmorra o al boss de clan, chicos. Así que muy importante, el más importante de todos y el que lo tenéis que subir al nivel 60 lo antes posible. Tiene que ser vuestro personaje principal y os tenéis que centrar al principio solamente en subirle a él lo máximo posible. Y cuanto más rápido mejor, porque vais a avanzar muchísimo más si lo lleváis a un 60. Si os paráis y subís varios personajes al 40, estará bien, pero no vais a avanzar tan rápido. Así que chicos, primer personaje, el más importante de todos, y llevarlo cuanto antes a nivel 60. El segundo personaje más importante, que yo creo que también que deberíais sacar y que es muy fácil de sacar y muy fácil de mejorar, es Doncella de Guerra. Vamos a buscarla, la tenemos por aquí. Doncella de Guerra la podéis farmear en etapa. Ahora vamos a ir a ver dónde se puede farmear, pero antes de nada os quiero decir el por qué es importante. La debéis de subir a un máximo de nivel 50. No la subiría más, de hecho así es como la tengo yo, a nivel 50, y es tan buena porque va a complementarse muy bien con vuestro Kael o con vuestro personaje principal de ataque, porque recordad que los personajes que yo os estoy diciendo aquí, si tenéis alguno mejor, evidentemente utilizarlo. Yo os estoy diciendo estos personajes por si acaso no habéis conseguido todavía alguno mejor que cubra el hueco o que haga lo que hacen estos personajes. Doncella de Guerra es muy buena porque vais a poder aumentar lo que es el ataque. Ella ataca a un enemigo, aplica un buffo del 50% de ataque a este campeón y hace un ataque adicional si este ataque es crítico, con lo cual metiéndole mucho crítico o capando el crítico vamos a poder tener 2 ataques. Pero por ejemplo, esta otra habilidad, que es la más importante que tiene este personaje, lo que hace es estallido rehuidor, se llama. Ataca a todos los enemigos, a todos los personajes enemigos. Tiene un 75% de probabilidad de aplicar un bufo del 60% de reducción de defensa durante 2 turnos, chicos. O sea, le vamos a reducir la defensa a los enemigos un 60% durante 2 turnos. Y vamos a poder mejorarlo, el daño, el debuffo, la probabilidad para poder meter esa probabilidad la vamos a poder llevar al 100%. Y tiempo de reutilización -1, porque ya vemos que son 3 turnos, lo vamos a poder reducir. Es muy fácil de conseguir y es muy fácil de maxear. Yo la tengo con todas las habilidades maxeadas porque vamos a venir por aquí y os voy a decir dónde la podéis conseguir y dónde podéis sacar más copias para mejorar sus habilidades. Bien, vamos a ir a la campaña y dentro de la campaña, si nos vamos a venir por aquí. En las tierras muertas, si entramos, vemos que estos son lo que pueden soltar a la hora de pasarnos una etapa de toda esta etapa. O sea, una etapa de las tierras muertas. Entonces, farmeando aquí, da igual en la que queráis farmear, podéis pararos cuando lleguéis a esta etapa, farmear aquí y ir sacando copias, aparte de mejorar vuestros personajes, ir sacando copias de Doncella de Guerra para tenerla maxeada cuanto más mejor. Os va a ayudar también en todo el contenido, os va a ayudar en prácticamente todo. Si vamos, no, por aquí no, si entro otra vez, vamos a ir para atrás, pero si entro otra vez al personaje,
Vamos por aquí rápidamente, nos metemos en el personaje. Si veis las valoraciones, es muy buena prácticamente en todo. Donde cojea un poquito más, pero que al principio sí os puede ayudar por esa reducción de defensa, es en el señor demoníaco. Pero ya veis que prácticamente en todo, en la arena os va a ser muy importante, sobre todo al principio, en la campaña y en todas las mazmorras vais a poder, porque se va a complementar muy bien con vuestro Kael o vuestro personaje principal. Eso sí, tenéis que llevarla con más velocidad que vuestro personaje principal para que esta habilidad pues entre cuanto antes mejor, y si entra primero esta habilidad de reducir defensa, luego machacar con vuestro Kael vuestro ataque en área y reventar a todos los enemigos. Bien, otro personaje muy importante, o otros dos que los he querido meter en el puesto número 3, son tanto Boticario como Huésped de Espíritu. Boticario te va a tener que salir, no lo vas a poder conseguir, pero si te sale al principio, a mí me salió bastante tarde. Es un personaje muy importante porque es un healer, un iniciador, o sea, se puede utilizar de varias formas. Vemos que como aura tiene aumento de defensa de aliados en las mazmorras, y esto es un aumento de un 21%, que al principio, que no tienes muy buen equipo, pues te va a servir bastante. Luego, ¿qué más habilidades tiene? Pues ataca 3 veces al azar y cura al aliado objetivo el 35% de HP. Esta curación puede ser crítica, o sea, vais a tener un healer, que al principio pues igual es complicado conseguir un healer. Y otra habilidad muy buena es que aplica un bufo del 30% de aumentar velocidad a todos los aliados durante 2 turnos y llena un 15% las barras de turnos de todos los aliados. Si lo lleváis a la arena junto con vuestra doncella de guerra y junto con vuestro Kael y lo lleváis súper rápido con un equipo de velocidad, pues ya veis que vais a poder empezar primero, reducir defensa y poder limpiar la sala rápidamente sin dar opciones a los enemigos, ¿de acuerdo? También funciona para ir pasándose mazmorras. De hecho, si vais a las valoraciones, yo siempre utilizar las valoraciones cuando no sepáis un personaje es bueno o para qué lo podéis utilizar. Venid a las valoraciones porque aquí tenéis, bueno, unas pinceladas. A veces hay gente que es un poco troll, pero en general se suelen acertar bastante. Ya veis que prácticamente para prácticamente todo es bastante bueno este personaje, Boticario. Este personaje no podemos ir a farmearlo, no podemos ir a conseguirlo, pero bueno, si tenéis la suerte de que os sale al principio, pues la verdad es que es bastante bueno y lo podéis utilizar. Si no tenéis a Boticario y queréis llevar otro personaje también con aura de velocidad, etcétera, pues podemos tener por aquí Huésped de Espíritus, y Huésped de Espíritus sí que la vamos a poder sacar en lo que es en la campaña. Ahora vamos a ir a ver ¿por qué es buena Huésped de Espíritu? Pues bueno, aplica un bufo del 50% de aumentar ataque a todos los aliados, con lo cual vamos a tener más ataque con nuestro Kael, y elimina todos los debuffos de todos los aliados. Aplica un bufo de bloquear debuffos a todos los aliados durante un turno, con lo cual no vamos a poder recibir ningún tipo de debuffo. Y aparte pues tenemos este aura que aumenta la velocidad de los aliados en todas las batallas y que la vamos a poder llevar como capitán, digamos, del equipo para tener más velocidad y iniciar siempre primero. Al principio no os va a hacer falta, hay auras mejores de velocidad, pero al principio nos va a hacer falta más, así que vais a poder llevarla tranquilamente. ¿Dónde podemos conseguir a Huésped de Espíritu? Os estaréis preguntando. Vale, pues si venimos por aquí a la campaña, exactamente igual que Doncella de Guerra, a Huésped de Espíritu en la etapa número 4, aquí vamos a poder farmearla y mejorarle las habilidades. Repito, chicos, esto es siempre que no tengáis otro personaje mejor. Luego hay personajes que os dan por días de login, etcétera, por entrar todos los días al juego, que van a ser mejores y que os van a ir mejorando. Luego tendréis que ir cambiando las piezas pues uno por otro para seguir mejorando, pero esto es por si acaso al principio no tenéis nada mejor, que sepáis cómo hacerlo, dónde farmearlo y hacerlo súper rápido, chicos. Esto a mí, yo cuando empecé en el raid nadie me lo dijo, pero esto si me lo llegan a decir hubiese empezado muchísimo más rápido, hubiese avanzado muchísimo más rápido. Bien, siguiente personaje que tenemos o que puede ser bueno. Antes era un poquito mejor, pero luego le nerfearon, y es Verdugo. Verdugo no sé si lo tengo por aquí, pero bueno, vamos a ir por acá y vamos a entrar porque así ya os digo dónde lo podemos conseguir. Vamos a ir a la etapa número 11, donde la tenemos por aquí. Vale, vemos por aquí que podemos farmear estos personajes y aquí tenemos a Verdugo. Este personaje al principio era muy bueno, luego ya fueron arreglando otros personajes y además le nerfearon un poquitín. Al principio a mí me ayudó bastante porque tiene
como aura, defensa de aliados en todas las batallas un 17%, también lo podéis llevar a la arena. Y luego tiene varias habilidades que, bueno, os pueden dar esa ayudita al principio, ¿de acuerdo? Ataca a todos los aliados enemigos, con lo cual vais a hacer un ataque en área que al principio puede ser bastante fuerte y que puede complementar bastante con vuestro Kael o vuestra doncella de guerra. Reduce un 20% la barra de turno, tiene un 50% de probabilidad de aplicar un debuffo del 15% de reducir velocidad. También muy bueno, sobre todo para llevarlo a arena al principio, si no tenéis nada mejor, chicos. Es un personaje que podéis conseguirlo gratuitamente y lo podéis mejorar todas las habilidades también gratuitamente farmeando en su etapa, ¿de acuerdo, chicos? Así que Verdugo, otro personaje a tener en cuenta. Ya os digo que antes era un poquito mejor, pero que ahora, si no tienes nada mejor, te puede ayudar, porque además como es tan fácil de mejorarlo, porque podéis farmearlo en la etapa, vais a poder llevarlo mucho mejor que los personajes de los enemigos y sobre todo en la arena, y vais a poder volar literal en la arena. Así que ya sabéis, chicos, Verdugo, apuntarlo, otro que también es muy bueno. Vale, otro personaje que es muy bueno, que no se puede farmear en las etapas, pero que sale mucho en la tienda o cuando haces las tiradas, es decir, en la tienda cuando vienes al mercado, veis que tenemos por aquí que salen diferentes personajes, equipo, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, pues un personaje que sale mucho y que es muy bueno, que podéis utilizar, es Tiradora. Vamos a ver dónde la tenemos, porque yo creo que tenía una un poquito subida, no sé si al final la comí o no. Vamos a venir por aquí, porque con tantos personajes, chicos, al final te vuelves loco. Mira, por aquí la tenemos. Yo la tengo al 40, ¿de acuerdo? Si queréis la podéis subir al 50 si no tenéis nada mejor, porque es muy buena, porque también va a atacar en área. Vemos las habilidades que tiene, que solo tiene 2 habilidades. Ataca a un enemigo 2 veces, tiene un 15% de más de probabilidad crítico, llena un 15% la barra de turno de este campeón por cada crítico, y luego tiene que ataca a todos los enemigos 2 veces y tiene un 10% de probabilidad de aplicar un debuffo del 15% de reducir velocidad. Como veis en los comentarios, se puede llevar a muchos sitios. Es un personaje, solamente vais a utilizarlo al principio, pero por ejemplo para el nido de arañas al principio, que cuesta bastante, como ataca en área vais a poder reventar a las arañas pequeñitas, y de esa manera no se va a curar la araña grande. Por ejemplo, os doy una idea de dónde lo podéis llevar. También la podéis llevar a la arena, pero ya veis que prácticamente en todas las mazmorras va a hacer un buen papel al principio, chicos. A niveles más altos ya nos va a servir, vais a tener mejores personajes, pero como es un personaje que sale tanto, la vais a poder tener, mejorarla, le metéis un set de ataque y a correr, y que pegue todo lo que pueda. Bien. Y otro personaje, por ejemplo, que os puede funcionar bastante bien y que también sale mucho, sobre todo en la tienda, es Armiger. Que no sé si vamos a tener por aquí alguna copia de Armiger. Sí, yo creo que tenía por aquí una, porque hicimos la guía de la araña, y para la araña, por ejemplo, viene bastante bien. Mira, Armiger, por ejemplo, le subía al 50, ¿de acuerdo? Es un personaje que diréis, joder, es un personaje verde, infrecuente, no es tan bueno, no parece tan bueno, pero si os fijáis, ataca a un enemigo, reduce un 30% la barra de turno, si este ataque es crítico. Si le mejoráis y le capáis el crítico al 100%, y es un personaje que además lo vais a poder conseguir muchas veces, porque ya os digo que sale mucho en la tienda, con esto vais a poder pasar sobre todo en las primeras etapas del nido de arañas, chicos, que es tan difícil. Al principio es la mazmorra más complicada, y con esto vais a poder ir y pasaros esa mazmorra muy fácil, porque le vais a estar reduciendo prácticamente cada 2x3 lo que es la barrita de turno a la araña, y no se va a poder curar. También muy importante para el caballero de fuego. Así que, chicos, Armiger es un personaje a tener en cuenta, no os lo comáis, ir dándole copias según vayan saliendo copias en el mercado, en la tienda, vais comprando, le vais dando copias, le subís poco a poco. No es primordial que le subáis al principio, pero le subís poco a poco y os va a ayudar en esas mazmorras que al principio sé que a todo el mundo nos cuesta. A mí tampoco me dijo nadie nada al principio. Yo empecé cuando empezó el juego y me volvía loco en la araña porque no avanzaba, chicos. No avanzaba hasta tal punto que estuve a punto de dejarlo. Pero bueno, ya sabéis, con estos personajes podéis empezar súper bien. Luego, como bonus track, os puedo decir que podéis conseguir, pues si venimos aquí a Portal, dentro de las fusiones que hay, tanto Racine, que yo ya le tengo invocado, Fauces Grandes, Guardián de Reliquias para el PvP, para la arena, os va a ayudar. Fauces Grandes no son grandes personajes, pero sí que son fáciles de sacar. Con el tiempo, poco a poco yendo jugando, vais a conseguir los personajes. Solamente tenéis que llevarles al nivel 30. El puntito rojo es que lo tenéis, le lleváis al nivel 30 con las 3 estrellas moradas, conseguís los 4 personajes y lo fusionáis. Si ya tenéis este personaje, simplemente lo mismo, llevarle al nivel 30, sacarle las 3 estrellitas moradas, y cuando tengáis estos 4 de aquí, le podéis fusionar, ¿de acuerdo? Y exactamente igual con el Guardián de Reliquias o con Ley de Mikai, pero bueno, esta ya es más difícil. Pero bueno, estos dos, por ejemplo, lo podéis sacar y al principio también os van a ayudar bastante a pasar etapas. Y luego con los días vamos a ver, esto creo que estaba por aquí, recompensa de acceso diario. Con los días
de acceso diario, ya sabéis que también vais consiguiendo recompensas. Y por ejemplo, una que es muy buena es Sumakatun, que te va a dar velocidad y que cuando la consigáis la vais a poder cambiar por Huésped de Espíritus, porque su aura es mejor. También tiene que llena un 15% de las barras de turno de todos los aliados y aplica un bufo del 15% de velocidad, aparte del aura, con lo cual os va a dar mucha velocidad tanto en arena como en las mazmorras. Pues es un personaje que vais a poder utilizar. Yaga no es muy bueno. Atael Oscura, bueno, la podéis utilizar pero no. Elaine Oscura sí que la vais a poder utilizar un poquito más, pero por ejemplo a los 180 días os van a dar a Steel de los Dracos, que para mí a día de hoy la sigo utilizando, es muy buena, es un personaje de control, que lo que hace con esta habilidad es, pues bueno, atacar a todos los enemigos 2 veces y cada ataque tiene un 20% de probabilidad de aplicar un debuffo de aturdir durante un turno, con lo cual también para aturdir, si la lleváis con velocidad y atacáis primero, también podréis aturdir a los contrincantes tanto en mazmorras como en la arena y os va a ayudar mucho. Es un personaje, ya os digo chicos, cuando la consigáis darle mucho amor porque os va a ayudar mucho a pasar etapas, a conseguir llegar a etapas más altas dentro de las mazmorras y a pasar en definitiva contenido. Así que chicos, hasta aquí la guía, espero que os sirva, que os ayude. Si es así, darle un fuerte like y ya sabes, suscríbete para más contenido de Raid Shadow Legends. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!